tú eres digno, independiente de las decisiones que hayas tomado en tu vida, acertadas o no acertadas. Tú eres digno de existir, tú eres digno de estar aquí presente en la tierra. Tú tienes una misión. Muchas veces desde la psicología, siempre metemos el tema psicológico, pero es que tiene mucha relación. O sea, las relaciones humanas aquí, o sea, ser digno de lo que yo soy, de lo que Dios me ha dado. O sea, ¿cómo decir, oye, yo soy digno de esto? Entenderlo desde el propósito de que Dios tiene para nuestra vida. Muchas personas, como tú decías, no sé qué estoy haciendo por mi vida. A mí cuando alguien me dice eso, yo me pregunto, ¿no sabe qué está haciendo por su vida? Pues hay muchas cosas que Dios nos ha regalado. Pedirle a Dios que nos dé esa dignidad de ser lo que Él nos ha dado. ¿Qué pasa con la dignidad de Dios? Es algo que el mundo no nos puede dar. Lo que dice el Papa en la encíclica es que la dignidad no nos la da un título profesional, no nos la da los bienes inmuebles o los bienes materiales en el banco, casa, finca, carro que tengamos. La dignidad no nos la da lo bien relacionados que estemos en un ambiente social o en un estrato social. Regresamos aquí a nuestro espacio podcast, obviamente patrocinado por Regresa a ti, un espacio de reflexión, ¿ya? Con temas cotidianos actuales que nos ayudan a hacer, digamos, de nuestra vida un camino y un propósito con sentido y con valor. Como siempre, nos acompaña nuestra gran amiga, socia, querida Nata. Hola María Clau. La idea es que conversemos de un tema que vamos a tratarlo de hacerlo lo más, digamos, fácil, ligero de entender, porque es bastante esta información que en esta ocasión, de este segundo episodio que vamos a hacer con mucho cariño, podamos entender lo que significa desde la carta apostólica del Santo Padre León, que ha escrito recientemente. Y bueno, y traemos un libro que nos va a ayudar muchísimo, este libro de la magnífica Humanitas, desde el Santo Padre, escrito por el León XIV, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Okay. Hablaremos sobre este tema, dignificando también lo que significa no tanto la inteligencia artificial desde el punto de vista humano. Ya vamos a hacerlo también desde la dignificación. Nata, tú me corriges si es así, para que podamos entender cómo estos nuevos tiempos de la tecnología nos está impactando en nuestra vida y cómo también nosotros como seres humanos, cristianos católicos, podemos ir trabajándolo, sacándole el mayor provecho. Esto es un texto maravilloso, puedo decirlo, cuando yo lo leía, yo decía, definitivamente nos están consumiendo y no quiero enfatizarlo solo en la inteligencia artificial, sino nos están consumiendo la tecnología en nuestra vida de fe, en nuestro propósito de vida. Ya vamos a hablar sobre este tema y vamos a decir como introducción principal a lo que hoy vamos a hacer. Vivimos en una revolución tecnológica, sin precedentes. La inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos, aprendemos, nos comunicamos y tomamos las decisiones. La pregunta no es solamente de la IA, Nata. La pregunta es cómo a través de esta herramienta tecnológica que nos ha ayudado, cómo hacer que desde la psicología y la sanación interior nos pueda ayudar a dignificar la humanidad. Entonces, es ahí donde uno dice, el mensaje clave para nosotros poder entenderlo y a través de esta carta apostólica de la encíclica que se las recomiendo, es interesante lo que el Papa y sus aportes nos dan y va muy relacionado con lo que hoy la humanidad está viviendo y nos advierte, nos da unas alertas y nos pone en cuestión. Yo me cuestionaba, oye, si uno sin querer va caminando en la vida y no se da cuenta cómo esto nos puede consumir y em, nos puede afectar como seres humanos. Desde la psicología, Nata, desde la psicología, ¿cómo podemos ver esto que nos dice el Papa, este mensaje?
Bueno, María C., para mí es un gusto estar contigo otra vez y llevarles un mensaje a ustedes de esperanza, porque ese es el objetivo de nuestros podcasts, llevar esperanza. Tanto se ha hablado de este librito, de esta encíclica del Papa Magnificat Humanitas, y creo, y me incluyo, que nosotros la mirábamos desde el punto de vista de la guía Ajá. en nuestra vida. Sin embargo, al leerla, yo te comentaba a ti que sí, la guía es un capítulo importante en esta encíclica, pero lo más importante desde mi punto de vista y análisis que hago de lo que leo, el Papa nos está invitando a recordar nuestra dignidad, la dignidad que tenemos como seres humanos, la dignidad que nos dio Él al momento de crearnos. Y nos invita también a pensar en el bien común y que la tecnología no puede estar por encima de la dignidad del ser humano. La tecnología ya llegó, no estamos hablando del futuro, está aquí, se instaló para quedarse, específicamente hablando de la guía, que ese es el paso adicional en el que estamos ahora a nivel tecnológico, pero debe estar al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología es fría. La tecnología no es un ser humano. La tecnología jamás va a reemplazar la relación entre los seres humanos, así como estamos tú y yo aquí en el ahora. Entonces es importante que recordemos eso, que por mucho que se diga que es una inteligencia, recordemos que tiene el apellido artificial, que fue creada por el ser humano. No es que la inteligencia domine al ser humano. Es artificial, jamás va a reemplazar al ser humano. Nata, tú decías, jamás va a reemplazar el ser humano. Esos dos caminos que tú nos presentas, eh, digamos, para la humanidad está Babel, ya está Babel y está Jerusalén, ¿cierto? El documento lo habla, sabemos Sí, exactamente, sabemos estos dos personajes. Yo digo, el Papa utiliza unas citas bíblicas muy interesantes, donde él habla, por ejemplo, la Torre de Babel representa una tecnología guiada por el orgullo, ¿ya? El poder, el control y la uniformidad. La reconstrucción de Jerusalén con Nehemías, ¿ya? Simboliza una sociedad donde la tecnología está al servicio del bien común. ujú, Cuando hablamos del bien común es para que todos podamos trabajar como ayuda, como tú decías, nunca va a reemplazar lo que hoy tú y yo estamos haciendo. así es. Existe ya y estamos construyendo un mundo basado en eso, pero nunca va a reemplazar nuestras relaciones humanas y es lo que nos advierte el Papa Francisco. Ahora, pregunto, ¿estamos construyendo un futuro más humano o estamos construyendo un futuro que va a depender solo de esta tecnología? Creo que la encíclica llega en un momento pertinente para la humanidad y eso nos involucra a todos los que formamos parte de la sociedad, tanto entes gubernamentales como dicen por ahí los ciudadanos de a pie como tú y yo. ¿En qué sentido? En nuestras manos está dos decisiones, o somos Babel o somos Jerusalén. ¿Por qué? Porque quienes migran a Babel, de acuerdo a lo que dice la palabra, encontraron un terreno apto para una civilización y decidieron construir una ciudad. Pero Cuando uno no ve, guiados por el bien común, sino por el ego, quisieron construir una ciudad más alta para poderse comunicar o estar a la par de Dios. ¿A qué conllevó eso? ¿Había una idea colectiva? Sí, todos se pusieron de acuerdo para construir una ciudad más alta, pero en ese construir ya no hablaban desde la humildad, sino desde el ego, desde poder superar a X o Y ser en que creyeran, y eso conllevó a que las personas se llenaran de mucha soberbia. Y nos pasa hoy en día con la tecnología. totalmente, que queremos que la Sí, tecnología haga las cosas que humanamente a sí, veces no podemos sí. y le exigimos a esa tecnología que tenga algo que no reemplaza a la humanidad. Así es. Entonces, la tecnología no hablemos solamente de inteligencia artificial,
hablemos de todo el avance científico, porque la ciencia es un don del Espíritu Santo. Sí, construida por Ahora, humanos. sí, exacto. Entonces ahora queremos extender nuestro tiempo de vida, revertir temas que biológicamente con el pasar de los años llegan. Está bien que lo utilicemos para minimizar el riesgo de enfermedades, por supuesto, disminuir la tasa de mortalidad, por supuesto, pero querer luchar contra algo que llega porque llega, por ejemplo, la vejez, y no dejar que cumplamos nuestro ciclo normal, entonces vienen cosas que queremos de manera inconsciente o que el mundo, el consumismo nos está llevando a que queremos sobrepasar ciertas cosas que forman parte o no son de nuestro radar como ser humano. Es ahí donde viene la soberbia, donde viene querer sobrepasar lo que es una voluntad divina, etcétera, etcétera. Si utilizamos la tecnología para hacer Jerusalén, para reconstruir Jerusalén, pensamos en ese bien común, es decir, cómo podemos llevar la tecnología a que haya un pueblo, una sociedad más desarrollada de manera sana. Leía en algún artículo que el desarrollo y la madurez de una sociedad, de un pueblo, se deriva cuando en términos generales su sociedad está bien. Por ejemplo, bajos índices de pobreza, niveles educativos, que sus necesidades básicas estén cubiertas de manera satisfactoria. Acueducto, alcantarillado, vivienda, seguridad, cosas que le corresponden al Al Estado, ¿ya? Estado, así es. Entonces, cuando una sociedad en términos generales utiliza esa inteligencia artificial y la pone al servicio de la sociedad, en especial de los más necesitados, ahí podemos hablar que hay un desarrollo positivo de un territorio. Nata, tú hablabas algo importante, la dignidad. La dignidad nunca va a poder ser reemplazada por la tecnología. Nosotros los seres humanos a veces queremos exigir unas cosas que no, de pronto no está a nuestro alcance. ¿Cómo hacer, a través de la reflexión del Papa León, hacer, y hablando desde la psicología, la ciencia, porque esto nos genera a los seres humanos un estrés y las nuevas generaciones ahora están viviendo con esta realidad. Y es una realidad que no podemos parar, o sea, que tenemos que aceptarla, trabajar sobre el bien común. Pero Nata, ¿cómo hacer que desde la psicología también nosotros podamos llevarla de una manera sana? ¿Por qué? Porque queremos inmediatez, queremos exigirle a la tecnología, a la IA que haga cosas que de pronto humanamente nosotros que la podemos hacer, pero la hemos desplazado, digamos así, la hemos como movido y le damos toda la prioridad a una herramienta que debe ser para el servicio común de los seres humanos. ¿Cómo hacer, Nata, para que de pronto desde la psicología no nos llenemos de esa ansiedad, de esa soberbia, desde ese ego? Porque finalmente nos llenamos de eso y eso hace que de pronto el bien común se vea aislado y no se trabaje en esa colectividad y en esa humanidad que necesitamos en este momento y que no se debe de perder. Ok. Primero hay que identificar que la tecnología o la inteligencia artificial es una herramienta. ¿Que vino a aliviarnos el camino? Sí, es una realidad. Si se utiliza de forma adecuada. Es una herramienta. Sin embargo, los resultados que arroje la información que consultamos por inteligencia artificial es importante que pase por el filtro nuestro, de nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque es una herramienta, no nos va a dar las respuestas exactas. Eh, Me preocupa que cada día, por moda puede ser, estemos consultando más a la IA en temas de psicología. Sí, cualquier cosita. Sí, ay, que me siento, bueno, la IA envía un catálogo o unos tips. Mucho cuidado con eso, porque así como podemos consultarle qué hago para una ansiedad, podemos consultar para tomar decisiones equivocadas en la vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta herramienta. Jamás el contacto físico, una sesión terapéutica, ojalá presencial, donde podamos comprender como terapeuta la angustia, el sufrimiento del consultante va a ser igual a una IA. La IA es fría. La calidez del humano Mm, nunca puede mm, ser reemplazada.
Difícil. Difícil. Difícil porque, ¿cómo decirle a esta generación? No, ellos todos son eh, expertos digitales, ¿ya? Y digamos que todo lo quieren rápido para allá. Y cuando no, se frustra. Mm. Y cuando no pasa, me siento mal. Nos estamos dejando llevar por esto, nos estamos dejando llevar por la tecnología como eje fundamental de nuestra vida. Sin ella no podemos hacer nada, sin la IA no podemos hacer nada, porque no solo es la IA, todas las herramientas tecnológicas que tenemos, desde un celular que nos está haciendo prácticamente la labor de un computador o de maquinar toda nuestra vida, ¿ya? Incluso las finanzas, ¿ya? El tema, como el manejo del dinero. Ya no hay efectivo, o sea, todo es digital, todo te transfiero, Sí. todo lo consulto digitalmente hablando. Y eso está haciendo que de pronto eh, perdamos ese contacto, perdamos el contacto y la dignidad humana. Entonces, la tecnología nunca es neutral, dice el Papa, dice, depende de quién la crea, cómo se usa y para qué se usa. El llamado es permanecer profundamente a ser humanos. El Papa Francisco, en una de sus cartas que escribió, que me gustaba mucho su mensaje, él decía, la comunicación debe ser al servicio de los demás para un bien común. Si esto no está fundamentado y no está dentro del objetivo humano, algo está pasando y debemos revisar eso que estamos haciendo a través de la comunicación, ¿ya? Porque la comunicación siempre va a existir, solo que cada día se está como reinventando y se está haciendo de que nuestra comunicación sea un poco más rápida. La inmediatez nos está desplazando a veces un poco lo que nosotros somos. Ahora, el objetivo de esta reflexión o de este espacio a través del Papa es poner a Dios en el horizonte, y ahí viene el tema espiritual, ¿ya? De nuestras decisiones, colocar siempre a la persona en el centro, como persona, ¿ya? Y no dejar que estas herramientas nos pierda ese sentido de abrazarnos, de decirnos una palabra y mirarnos a los ojos, tocarnos el contacto. Bueno, nosotros somos colombianos. En otros países de pronto decir que ese contacto puede romper esa barrera, pero siempre, digamos, nuestros sentimientos o lo que nosotros somos como humanos, dignos del ser humano, no perderlos. ¿Qué dice el Papa Francisco León dentro de esta carta encíclica sobre ese contacto y esa dignidad? Dios nos creó con un propósito perfecto a cada uno de nosotros. En estos días que era el domingo, el Evangelio de la Semilla, semilla, de la semilla, sí. que se decía, bueno, la semilla cayó a orilla de la carretera, en una piedra, en terreno árido o en terreno fértil. ¿Será que el agricultor o el sembrador se equivocó cuando tiró esa semilla y no tuvo la precaución de si caía en un terreno no apto, eso no iba a germinar y era una pérdida que iba a tener como agricultor en su semilla? ¿Será que obró de esa manera o será que Jesús, representando a ese sembrador, nos quiere decir la oportunidad es para todos? O sea, el terreno está El allí. terreno está ahí y yo puedo ser el terreno árido, puedo ser la roca a orilla de carretera, puedo ser la roca que la semillita quedó encima de la roca y no prosperó, puedo ser alguna de esas figuras. Pero el mensaje que nos quiere decir a través de esa semilla, que es su palabra, es, mira, tú eres digno, independiente de las decisiones que hayas tomado en tu vida, acertadas o no acertadas, tú eres digno de existir, tú eres digno de estar aquí presente en la tierra. Tú tienes una misión. Y un propósito, sí. Escucha esa misión. Busca las señales de esa misión. Regresa a ti, regresa a mí para entender esa misión. Entonces, las máquinas, el mundo, el consumismo, nos quiere robar esa dignidad, en especial a los jóvenes, en especial a las personas que están en la otra etapa, adulto mayor, que probablemente están pensionados o no alcanzaron a pensionarse y dicen, ¿qué hago con mi vida? Entonces, esta encíclica nos recuerda la importancia de la dignidad que nos da Él.
¿ya? Y que siempre va a haber un camino y una salida positiva para cada uno de nosotros, independiente de la situación por la que estemos atravesando. Decía, dignidad humana. El ser humano no es un medio para que otra persona obtenga algo. Sea usado. La dignidad del ser humano no depende de lo que realice, produce, tiene. La dignidad del ser humano es dada por el simple hecho de existir, por ser creado y amado por Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejara, Dios no, esto me gusta, Dios no me dejará. Así es. Muchas veces desde la psicología, hablando, siempre metemos el tema psicológico, porque es que tiene mucha relación. O sea, las relaciones humanas aquí, o sea, ser digno de lo que yo soy, de lo que Dios me ha dado, ser, o sea, dignidad. O sea, Nata, tú que eres psicóloga, esa dignidad, ¿cómo decir, oye, yo soy digno de esto? Entenderlo desde el propósito de que Dios tiene para nuestra vida. Muchas personas, como tú decías, no sé qué estoy haciendo por mi vida. A mí cuando alguien me dice eso, yo me pregunto, ¿no sabe qué está haciendo por su vida? Pues hay muchas cosas que Dios nos ha regalado. Pedirle a Dios que nos dé esa dignidad de ser lo que Él nos ha dado. Psicológicamente hablando, Nat, ya lo tenemos. Como católicas practicantes, tenemos un plus y es el que le queremos transmitir a todos los que nos están escuchando, creyentes o no creyentes, pero con la invitación de que se acerquen y conozcan por curiosidad siquiera los planes de Dios para cada uno de nosotros que son perfectos. ¿Qué pasa con la dignidad de Dios? Es algo que el mundo no nos puede dar. Lo que dice el Papa en la encíclica es que la dignidad no nos la da un título profesional, no nos la da los bienes inmuebles o los bienes materiales en el banco, casa, finca, carro que tengamos. La dignidad no nos la da lo bien relacionados que estemos en un ambiente social o en un estrato social. O sea, le ponemos todos esos recursos Sí, como la seguridad. Esa es mi seguridad para ser sí. digno. La No, dignidad no me la da los likes que reciba en en las este, redes o sociales, los likes que estén aquí, o que los comentarios sí, que estén aquí en este son video. recibidos con mucho amor, por supuesto, pero independiente de lo que nosotros queremos más que todo es hablar de que recuperes y regreses a esa dignidad que se te ha robado. Y sin darnos cuenta, nos la roban. Entonces, ¿qué busca esta dignidad de Dios? Recordarnos lo que decías tú, si padre y madre te ¿Me dan debo? cosas buenas, ¿qué más te puedo dar yo que soy todo amor? O lo contrario, si padre y madre no me dan nada, o sea, me han olvidado. Me han olvidado, el mundo me ha rechazado, me equivoqué y me aplicaron el velo o el veto social. El Señor te dice, yo te puedo restaurar esa dignidad. Y ahí lo dice, ningún pecado que tú hayas cometido, ninguna humillación que tú hayas obtenido va a dejar de ser dicto para los ojos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Hermoso. Ahora, esto no se trata de ser permisible con los Ok. errores que hayamos Claro, cometido. porque finalmente nuestros errores también definen quiénes somos y también definen la Sí, dignidad. e incluso el error que yo haya cometido, si yo decido reestructurar mi vida, no tanto cambiar, el cambio es importante, pero más que el cambio, la invitación es a transformarnos. Y cuando hablamos de transformarnos, la primera arista es desde nuestro interior, nuestra sanación interior, darle más cuerpo, más peso a nuestra parte espiritual. Entonces, cuando hablamos de transformarnos, mira, ni lo que hemos hecho nos define. En estos días, hechos recientes, una mujer panameña, influencer, Ay, revista sí. Forbes, o sea, Yo vi todos la los noticia. títulos habidos y por haber, una mujer de éxito, resulta que estaba viviendo situaciones intrafamiliares de violencia doméstica y era consejera a mujeres de que no pasaran por esa situación, pero llegó un momento en que la situación fue superior a ella y tomó decisiones equivocadas con su vida. Sí, yo vi la noticia y Hoy nada más podemos buscar en redes sociales una colombiana que estaba con
unos niveles de ansiedad, de depresión desbordados, apeló con la eutanasia y se la aprobaron y decidió terminar con su vida. Pregunto, ¿alguien se acercó a estas dos valiosas mujeres que hoy no están con nosotros? ¿Alguien se acercó a hablarle de, eres digna, tu historia no te define, Así es, tus errores tampoco tus te... errores tampoco te definen? ¿Alguien se acercó a hablarles a ellas de eso? De que sí había una oportunidad para pensar. Para Yo pensar. creo que eso es algo que socialmente nos invita a la reflexión, porque de alguna u otra manera podríamos tener unos casos cercanos a eso. Infortunadamente, las decisiones de las dos personas se respetan. Pienso que se pudo hacer algo más desde la parte terapéutica. Por eso es tan Y de la importante ciencia. defender la parte de terapia, en mi caso, desde mi fe católica. Porque aunque los médicos digan X o Y, aunque la ciencia de X o Y diagnóstico, eso tampoco nos define. Porque a través de nuestra fe siempre vamos a encontrar la luz para salir adelante a pesar de la situación. Podemos convivir con una depresión, pero cuando alineamos la fe a la esperanza, sabemos que puede haber otra alternativa para salir adelante. Nata, y es difícil, esos acontecimientos y esos hechos lo ponen a uno a reflexionar muchísimo y es difícil tú decirle a esa persona, no lo hagas, hay esto, tú eres digno, o sea, y eso tú no lo tienes que decir, o sea, es tan complejo demostrar la dignidad, tú no tienes por qué demostrar ser digno, yo creo que eso ya lo tienes. Entonces, no es justificar que ya lo tengo otra vez, rejustificar lo injustificable. Ahí hay un algo difícil de comprender y nos pone a cuestionarnos de la importancia de dónde estamos, del momento en que estamos pasando en la existencia humana. Hago la relación, mira que en estos casos ellas usaban la tecnología, eran personas que influían, eran que trabajaban en estos casos y toman esas decisiones. Es contraproducente. Cuando uno ve que en cómo es en la humanidad, pasan estos hechos, uno se cuestiona qué estoy haciendo yo para mejorar y para no llegar a eso también. Ujú. Entra la dignidad. Sí, la tecnología, la inteligencia artificial nos está ayudando a ser más rápidos, más, pero nos está llenando también de ansiedades, ansiedades a veces innecesarias, inmediatez innecesario, de likes, comentarios, de digitalmente hablando de un protagonismo que a veces no necesitamos, ¿ya? El Papa León decía también, hablaba sobre los progresos de las civilizaciones, ¿ya? Y aquí lo tienes en tus notas donde dice, se reconoce por la capacidad de reconocerte entre seres humanos, no por una función. ¿Qué tanto me estoy reconociendo yo como ser humano, como digno de lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado solo por ser seres humanos y que la inteligencia artificial, la tecnología, no te la va a dar? Es nuestra aliada, la puedes utilizar, yo la utilizo a veces para mi trabajo, seguramente muchos de ustedes también lo hacen y la nueva juventud, nada, es una realidad, estudia, trabaja con ella, pero no va a reemplazar nunca lo que nosotros somos y nuestra dignidad. Sí, mira, Babel y Jerusalén podemos ser cada uno de nosotros también, no solamente un colectivo. Yo decido en mi vida si quiero ser Babel, vivir de los likes, vivir de lo que me dicte el mundo, de la moda que me diga el mundo, aunque a veces identifique que esa moda no me hace bien, pero tengo que encajar en un patrón social. Yo decido si el ego está por encima de, que ya comienzo a ser soberbia y a tratar de manera inadecuada a la otra persona, o yo decido si soy Jerusalén, que a pesar de las ruinas, a pesar de las crisis que sigue teniendo esa ciudad, seguirá levantándose en victoria
a pesar de los muros caídos, de la destrucción, de los riesgos de bomba, de los riesgos que nos pueda generar todo nuestro componente en los diferentes ámbitos donde nos desarrollamos, yo decido si continúo adelante, viviendo cada día en una constante, no reconstrucción, transformación. Nata, una pregunta allí cuando tú dices si estamos dispuestos. ¿Será que yo estoy dispuesta en medio de lo que estamos viviendo ser nosotros mismos? O sea, nosotros que nuestra dignidad podamos cuidarla, podamos tratarla. ¿Estamos dispuestos a vivir con esa dignidad? ¿Qué tanto queremos soltar? ¿A qué le tenemos miedo? Primero, identificar por qué nos aferramos a X o Y patrón que en nuestro interior sabemos que no nos hace bien. ¿A qué tenemos miedo? Cuando reconocemos nuestra dignidad que viene de lo alto, nuestros miedos disminuyen y nos valoramos y nos aceptamos tal cual como somos, pero nos aceptamos desde la virtud de ser humildes y de saber que desde el rol que desempeñemos podemos hacer un bien a la humanidad. Nos aceptamos no desde la soberbia, sino desde la virtud. Eso lo cambia todo. Cuando entendemos que quedarnos callados no es muestra de debilidad, cuando entendemos que es importante anunciar y denunciar y no tener miedo al que dirán, porque estamos hablando con la verdad que da Jesús. ¿Estamos dispuestos a eso? Nata, y bueno, los jóvenes viven su realidad, ¿cierto? Pero ya cuando uno es adulto, entra en la adultez, que tienes como que reacomodar toda tu vida a lo que estamos viviendo, porque es que esto va muy rápido. O sea, primero fue el internet, ¿cierto? Después, ¿no? Que llegaron toda la tecnología, la revolución de los celulares, los iPads, los computadores, haciendo que decían que los trabajos se iban a desaparecer y todo ha sido tan rápido y cada vez es más rápido todavía. ¿Tú crees que esto va a cambiar, como desde la psicología hablando, va a desplazar lo que nosotros como humanos a veces necesitamos, ese cariño, ese contacto? La IA nos está reemplazando eso. Yo a veces me pregunto, y a veces me pregunto porque es increíble ver cómo los jóvenes ahora, al principio tú anotabas un tema de consultar. Me siento así a su asistente virtual y el asistente virtual, tú le consultas hasta lo mínimo, puedo tomarme este medicamento, puedo tantas dosis, o sea, como si él fuera la persona en ese momento. ¿Será bien que nosotros estemos utilizando eso o nos estamos dejando llevar por lo que hoy el mundo nos está trayendo y estamos perdiendo? Porque eso tiene que ver con dignidad, estamos perdiendo también nuestra dignidad, aunque muchos aquí de pronto que nos estén viendo no estén de acuerdo. Yo pienso que eso no nos puede reemplazar, no nos puede reemplazar nunca el contacto. Mira, cuando surge la revolución industrial, año, no recuerdo, se decía que la industria, las máquinas que llegaron en ese momento iban a reemplazar, y era el El término término que que se se utilizaba, utilizaba, ajá. al obrero, y no resultó ser así. Ujú. ¿Por qué? Porque conllevó a que no se quedaran solamente en la fase de obrero, sino que sus hijos ya tenían la probabilidad de ir a una universidad, ¿ya? Em, Todo es cíclico en la humanidad. Sin embargo, esto es uno de los mecanismos que nos invita a que la humanidad tenga continuidad y no desaparezca. Y todos los que nos están escuchando, pienso que les puede quedar una reflexión sobre cuál es el rol mío para garantizar que la humanidad continúe. Llega la IA, no nos va a desaparecer. Alguien decía que en Estados Unidos la IA iba a reemplazar ¿A de X qué? cantidad de puestos de trabajo de oficina. Probablemente sí suceda. Sin embargo, la inteligencia del hombre también nos da para readaptarnos a otra. Por ejemplo, el campo. ¿Cómo van a Podemos ser? regresar al campo, al cultivo, a conectarnos
y a regresar a nuestra esencia, probablemente la pérdida de esos trabajos nos invite, hey, hay una oportunidad en X lado de desarrollar un proyecto agrícola, por decir algo. Ahora, tú has dicho algo con los muchachos, con los jóvenes. Mira, para mí la mejor definición de inteligencia que he escuchado en mi vida y eso me cambió la forma de ver esto, que no es solamente un coeficiente intelectual, sino la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. La inteligencia es la capacidad de buscar soluciones. Por eso es que los ingenieros se llaman ingenieros, Ingeniero, de ingenio. O sea, cómo a través de la ingeniería busco una solución a una situación a un o un problema. desarrollo. Entonces, muchachos, si pasamos X cantidad de horas al día conectados a los celulares, nuestro cerebro, que es un músculo que necesita ejercicio, se atrofia, se duerme. Y esa inteligencia nos sirve también para dar solución a los problemas cotidianos de la vida. ¿Por qué? Porque cuando no estamos preparados para ello, cualquier cosa puede frustrar a la juventud. Por eso también hablamos de la generación de cristal, ¿no? Entonces Ujú. invitamos también a los papás a que, listo, el joven dedica tantas horas al celular. Búsquenle otras cosas, negocien el tiempo de las horas en el celular, que hagan crucigramas, que lean, eh, que fortalezcan ese músculo, si no, vamos a andar como zombies, en especial ellos, que no vamos a poder tomar decisiones de manera sensata. Y la Y es frustración también va a llegar muy rápido, van a tomar estas decisiones que vemos ahora de quitarnos ese don preciado que Dios nos ha dado Ujú. y nos frustramos tan rápido que no buscamos, no encontramos la mejor solución que esa. Así es. Y esos son temas de salud mental bastante, digamos, sensibles, pero son reales y que poco a poco, cada día, se van a ver más permeados, más tocados. Y que si nosotros como seres humanos no reflexionamos, miren este texto tan bonito, que nos pone a cuestionarnos, ¿qué estoy haciendo yo como ser humano? Y yo me cuestionaba y decía, oye, sí es cierto, yo la utilizo por mi trabajo, pero tampoco puedo perder ese contacto con mi cliente, mi contacto con esa empresa, porque finalmente los seres humanos son los que hacen esto. Pregunta rápida, Nata. ¿Estamos construyendo un futuro más humano o simplemente lo estamos haciendo más tecnológico? Depende si queremos mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Yo soy una persona que prefiere pensar positivamente, en que entendamos las alertas que nos envían oportunamente las señales para concientizarnos de que la responsabilidad de la continuidad del ser humano en la Tierra depende de cada uno de nosotros. Oye, Nata, hablas de alertas y señales. ¿Cuál podría ser una señal, por ejemplo? O una alerta que tú tengas que decir desde el punto de vista de la ciencia. Muchas. Una de ellas es el deterioro de la salud mental. ¿Por qué han aumentado los casos de depresión? A ver, la depresión es pensar en el pasado que ya pasó. El estrés es el hoy, el presente. Y la ansiedad es pensar en un futuro que no ha llegado. Entonces vivimos deprimidos, estresados o con ansiedad. ¿Qué nos pasa? ¿Será que si nos conocemos, si identificamos qué nos llena en verdad y qué son cosas banales que cumplen un propósito de satisfacción en nuestra vida, pero cuando ya no está, nos deja el mismo vacío? Esa es una señal. Pero para eso es importante que nos conozcamos más como seres humanos. Nos desconectemos más del mundo y nos conectemos más con nosotros. Esa es una señal. Las altas tasas de deterioro de salud mental. ¿No? Y depender también de lo que hay digitalmente hablando. Es un mundo digital. Este video puede tener 10.000 likes. Ay, si tengo solo 3, se han visto casos, se deprime. Estoy mal, nadie me vio. No, ¿quién dijo eso? Tu dignidad no va a depender de unos likes, Así ni de unos es. comentarios, ni de un compartir. Tu dignidad la tienes, gratis, fue gratuita, la adquiriste, Dios te la ha dado, no necesitas demostrar nada. No te necesitas es vivir la vida bajo el concepto de los mandamientos que Dios te ha dado,
digno, justo, y que estas herramientas sean verdaderamente tu aliada para tener el verdadero propósito en nuestra vida y llevar esperanza a muchas personas. Finalmente, en nuestro podcast siempre damos ese mensaje, ¿cierto? Siempre Sí, terminamos con si hay una esperanza, si hay una salida para salir adelante. Se necesita esforzarse, se necesita muchas ganas de creer que sí es posible, de que obviamente hay un Dios superior a esto y que hay muchas cosas inexplicables. Te lo digo por experiencia propia, a mí me pasan unas cosas que yo digo, Dios mío, eres tú aquí dándolo y haciéndolo, pero también yo esforzándome y poniendo de nuestra parte. total. El Papa León, que me parece brillante lo que ha escrito en su encíclica, dice que es trabajar juntos para una sociedad más justa, solidaria y humana. Ya para el cierre de nuestro podcast, la gran pregunta, Nata, es, ¿podremos tener todas las máquinas, toda la producción que tengamos? ¿Estamos dispuestos, obvio? O sea, el ser humano a veces lo que nos falta es eso, o sea, disposición, nos falta decisión. ¿Estamos nosotros como seres humanos dispuestos a entender la IA como una herramienta aliada y no depender todo de eso, de esa herramienta y perder esa dignidad? ¿Qué tanto estoy dispuesta yo a trabajar con ella sin perder mi dignidad? El Papa León hablaba acá de superar las situaciones a pesar del dolor, a pesar de la adversidad, pero también superar las situaciones atravesando por el dolor. Y el atravesar por el dolor, la IA puede ser un aliado. ¿En qué sentido? Yo decido si esa IA la utilizo para superar una situación o que sea mi aliada para buscar soluciones, no solamente para mí, sino para la sociedad. A pesar de la IA que me limita, me vuelvo dependiente de ella, porque cuando pensamos en a pesar del dolor, superé X situación, va a haber un momento en el camino que vamos a recordar ese dolor y nos va a bloquear. Entonces nos volvemos dependientes de la IA. Pero si a pesar del dolor decidimos atravesarlo, hagamos cuenta que vamos por un túnel en una carretera y vemos miércoles, llega el túnel, es un sitio oscuro, pero tengo que atravesarlo. Lo atravieso con el dolor, pero utilizo la guía para que sea mi compañera de viaje y buscar el mejor provecho posible para mí y para que a través de mi experiencia y mi testimonio pueda decirle a los demás, mira, es una herramienta la guía que te puede ayudar a atravesar, no a depender de ella. Y si nosotros entendemos eso, yo creo que hacemos de nuestra vida un poco más llevadera, más fácil y más tranquila, porque eh, vuelvo al tema de que a veces la inmediatez, la tecnología nos consume a lo rápido, quiero todo ya. Y eso nos genera una serie de sentimientos y ¿cómo es? Emociones que nos enferman, ¿ya? Entonces, eh, la gran conclusión, Nata, para cerrar este espacio como dignidad que tengo regalada por Dios, adquirida desde que nací desde el vientre y que yo obviamente la pongo también al servicio de los demás, porque cuando tú eres digno, empiezas a entender que todos somos y hay un bien común, que también lo dice el Papa León. Entonces, como cierre, Nata, de este espacio, que podemos reflexionar, la gran reflexión para que nos quede de aprendizaje y que lo podamos llevar esperanza, que podamos llevar transformación a todas esas personas que hoy de pronto estén necesitando esa voz de aliento, Nata. Primero identificar que la IA es una herramienta. Y segundo, y súper ganador, abrazar más. ¿Cuánto nos cuesta dar un ¿Cuánto abrazo? cuesta dar un abrazo? A veces es más eh, de mayor impacto positivo que hasta una terapia, porque a través de un abrazo nosotros quizás podemos evitar que una persona la lleve a tomar decisiones equivocadas. A través de un abrazo quizás podemos evitar que esa persona entre en una depresión, porque a través de ese abrazo tú le estás devolviendo la dignidad, le estás diciendo, eres digno, existes, te veo, eres valioso. Qué Un lindo. simple gesto de De amor. abrazar.
Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo y es el gran mensaje. A veces pensamos que no podemos seguir adelante, que nos cuesta, nos va a costar tiempo, que nos va a costar estudio, pero yo pienso que hay palabras claves aquí, Nata, disposición, hay palabras hay claves aquí como amor, como valores, como ciencia, ¿ya? Em, Cambiar el a pesar por a- atravesar. Atravesar, entender y comprender que nuestra vida tiene ese propósito, como tú decías, afrontarlo, pasar por ese túnel, que vengan las herramientas, porque también tenemos una caja de herramientas que Dios te dice, utilízalas. Entre esas, en este caso estamos hablando de la IA, pero vendrán otras más. Así es. Vendrán otras más que poco a poco tú las puedes tener como esa aliada y salir adelante en medio de cada situación que en la vida se nos van presentando. Yo pienso que este espacio de sanar, porque finalmente cuando uno empieza a sanar el corazón y a entender lo que realmente nos quiere decir el Papa León a través del Espíritu Santo y a través de esta carta encíclica que se las recomiendo, es que nosotros como seres humanos nunca debemos perder ese sentimiento, esa emoción de poder, como decía Nata, una sola cosa, abrazar. Y es algo tan sencillo abrazar, pero hay gente que no le gusta que la abracen, por ejemplo. Se siente intimidado, no soy digno de eso. Entonces, bueno, vamos a cerrar este espacio con mucho amor, Nata. Gracias por todos tus aportes. Ya yo decido en este caso si voy a Babel o voy a la Jerusalén. ¿Cómo lo estoy construyendo? ¿Sobre Así una es. tierra perdida, prometida, o realmente sobre mi ego, sobre mi identidad? Tal cual, tal cual. Eh, Pensemos también al momento de tomar decisiones. ¿Voy como Babel o voy como Jerusalén? Y me levantaré las veces que sean necesarias para reconstruir la ciudad santa. Y la ciudad santa somos nosotros, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos una ciudad santa, somos un Jerusalén. Jerusalén. Bueno, no sé si quieras leer algo de esto de las notas que sacaste, Nata, Em, del libro. bueno, de las notas del libro, es más que todo una invitación a que recordemos que nuestra situación no nos define. Y recordemos, tengamos presente que nuestra dignidad nos la dio quien nos amó y nos ama, quien nos amó primero. Recordar que ninguno de nosotros somos accidente por un descuido de nuestros padres, no. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito perfecto. El sitio donde estamos hoy grabando, cada uno de estos colaboradores tiene un propósito perfecto, porque gracias a ellos podemos llegar a ustedes. Encontrarme con Mari, mi compañera en esta misión, es un propósito perfecto. La invitación es que cada uno de ustedes identifique ese propósito perfecto y regresen a cada uno de ustedes a través de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Amén, amén. Y tú lo has dicho, regresa a ti, como este espacio. Regresa a ti. Sí, porque muchas veces nos perdemos. Y cuando nos reencontramos, regresamos a nuestros sueños, a nuestros propósitos, yo estoy segura de que sacamos cosas buenas, sacamos Así cosas es. buenas. Los espacios que hoy estamos trabajando, obviamente, a través de Regresa a ti, que lo pueden encontrar a través de nuestros canales digitales YouTube, Instagram y TikTok. Allí podrán consultar con nuestra experta Natacha. Y también nuestra experta en comunicaciones. Y si consideran que necesitan un tema que quieran que desarrollemos acá, con mucho gusto lo estudiamos, lo que no sabemos, lo aprendemos, Demo, lo así es. investigamos y lo traemos acá. También estamos en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? mariaclaudia.comunica. Ahí encontrarán todo, obviamente, del tema de comunicación estratégica y obviamente ayudar a las empresas a que puedan lograr su propósito a través de las herramientas y productos de la comunicación que te ayudan a hacer visible lo que tú haces en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu institución pública, privada, no sé. La comunicación siempre va a ser una fuente, ya, una fuente para estar conectados, lo que hoy estamos haciendo, sin Sí, perder la humanidad, sin así perder es. ese contacto y la dignidad.
Así es. Y en Instagram somos Regresa a A ti. ti. Gracias por este Bueno, espacio. gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.